Era la hija de un multimillonario, nacida completamente paralizada. Los médicos se rindieron, las terapias fracasaron, y todos pensaban que nunca podría moverse, hablar o siquiera sonreír. Hasta que un día, un niño pobre entró en su vida, rompió todas las reglas, hizo lo impensable y descubrió una verdad tan simple que dejó al mundo médico entero en shock. Lo que él hizo lo cambió todo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta en el video. Y no olvides comentar desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Víctor Santoro había pasado años viviendo solo en su enorme y lujosa mansión. Tras la muerte de su esposa, se aisló por completo del mundo exterior. Su única compañía era su hija, Clara Ara, quien había nacido con una condición médica muy rara que la dejó completamente paralizada e incapaz de hablar. Los médicos la llamaron parálisis neuromotora total, y algunos especialistas incluso sospechaban que podía padecer una forma grave de autismo. Víctor había sido uno de los empresarios más poderosos y ricos del país, pero cuando su esposa murió y vio que Clara Ara no mejoraba, lo abandonó todo. Dejó atrás su imperio y se dedicó por completo al cuidado de su hija. Dejó de asistir a reuniones, ignoró a los inversionistas y transformó su hogar en un hospital privado equipado con la mejor tecnología y el mejor personal. Aun cuando podía costear todo lo que la ciencia ofrecía, nada cambiaba la condición de Clara Ara. Ella permanecía inmóvil, sin reaccionar ante ningún tratamiento, y Víctor siempre estaba a su lado, esperando un milagro que nunca llegaba. Cada día seguía la misma rutina. Se despertaba temprano, revisaba a Clara Ara y se sentaba junto a ella durante horas. Le hablaba, aunque ella nunca respondía. A veces le describía el clima o le contaba historias del pasado, especialmente sobre su madre. Otras veces simplemente se quedaba en silencio, sosteniéndole la mano, o le cantaba suaves nanas, con la esperanza de que algo en su voz pudiera llegar a ella. El equipo médico le decía que la condición de Clara Ara era poco probable que mejorara, pero Víctor se negaba a rendirse. Insistía en probar todas las terapias posibles. Trajo logopedas, neurólogos e incluso especialistas en tratamientos experimentales. Importó máquinas de otros países y probó métodos que aún no estaban aprobados. Aún así, no había reacción alguna. Sus ojos permanecían abiertos pero vacíos, siempre mirando el mismo punto en el techo o la pared, como si estuviera allí pero sin estar realmente presente. Nada funcionaba y nadie tenía respuestas. Víctor empezó a sentir el peso de la soledad más que nunca. Su vida se había convertido en una rutina silenciosa llena de esperanza y decepción. La mansión, que antes era símbolo de éxito, se había transformado en un lugar de espera infinita. Las habitaciones resonaban con los sonidos suaves, el pitido de las máquinas, los pasos discretos de las enfermeras y la voz de Víctor hablando al vacío. Se negó a contratar a un cuidador nocturno para Clara Ara, porque quería estar allí en caso de que algo cambiara. Creía que tal vez, solo tal vez, un día su hija respondería a su presencia. Estudió libros sobre el cerebro, vio videos de niños con condiciones similares y escribió a expertos de todo el mundo. Incluso consideró alternativas espirituales en algún momento, pero pronto las abandonó. Su enfoque estaba en la ciencia, aunque ésta ya le había fallado. Pero sin importar cuántos callejones sin salida enfrentara, se mantenía esperanzado, incluso si esa esperanza le dolía. El personal médico admiraba su dedicación, pero también se sentía impotente. Nunca habían visto un caso como el de Clara Ara. La mayoría de los niños con síntomas similares no vivían mucho tiempo, pero ella seguía sobreviviendo, aunque sin mejorar. No se movía, no lloraba, no parpadeaba más de lo normal. Sus signos vitales se mantenían estables y no parecía sentir dolor. Aún así, no daba ninguna señal de ser consciente de su entorno. Víctor intentó hacer el ambiente lo más agradable posible. Llenó su habitación de luz solar, colocó flores, puso música suave e incluso trajo animales una vez, con la esperanza de que algo la estimulase.
Se sentaba junto a ella durante las comidas, aunque era alimentada por tubos. Cada noche le contaba cómo había sido su día, aunque no hubiera pasado nada realmente. No tenía otra razón para vivir más que la posibilidad de que ella respondiera. Todo su mundo giraba en torno a ese momento que nunca llegaba. Algunas noches eran más difíciles que otras. Víctor se encontraba rompiendo en llanto, preguntándole a la habitación vacía por qué Clara no podía hablarle. No le importaba si era una frase completa o una sola palabra. Solo quería saber si ella era consciente, si podía oírlo, si aún estaba allí, en algún lugar dentro de su cuerpo congelado. Se imaginaba que ella decía «papá» o que emitía un sonido. Cualquier cosa que probara que existía más allá de su silencio. Pero cada mañana lo recibía la misma expresión vacía, los mismos ojos que miraban a través de él. Aún así, se levantaba y lo intentaba de nuevo. No podía rendirse. Para él, Clara seguía siendo su pequeña niña, y ella lo necesitaba. No asistía a eventos sociales, no hablaba con viejos amigos y evitaba todas las llamadas relacionadas con los negocios. Su vida se había reducido a esa única lucha, una lucha que claramente estaba perdiendo, pero que se negaba a abandonar. Con los años, la obsesión de Víctor se hizo más fuerte. Su salud comenzó a deteriorarse, pero él lo ignoró. Dormía poco, comía mal y pasaba cada vez más tiempo al lado de Clara. Algunos médicos le aconsejaron buscar ayuda psiquiátrica, sugiriendo que podría estar desarrollando depresión o agotamiento. Pero Víctor rechazó esas ideas. Para él, simplemente estaba siendo un padre que hacía todo lo posible, a pesar del silencio que llenaba su hogar. A veces pensaba en lo que su esposa diría si estuviera viva. ¿Le diría que siguiera adelante o se quedaría a su lado, esperando igual que él? En su mente, imaginaba a su familia reunida otra vez. Si tan solo Clara pudiera hablar. Pero no importaban las horas que pasaran ni las terapias que intentara. Ese día nunca llegaba. La voz que anhelaba escuchar, la voz de Clara, seguía en silencio. Así que permanecía día tras día en la misma silla, esperando. Una mañana gris y nublada, una mujer llamada Marina llegó a la gran mansión. No traía mucho consigo, solo una pequeña maleta y a su hijo de 8 años, Lao. Marina había perdido recientemente a su esposo y necesitaba trabajo con urgencia. Cuando escuchó sobre el puesto de ama de llaves en la mansión Santoro, lo aceptó de inmediato sin preguntar detalles. Víctor Santoro tampoco hizo muchas preguntas. Ya no le importaba casi nada que no tuviera que ver con su hija, Clara. Permitió que Marina se quedara, no porque confiara en ella, sino porque necesitaba ayuda para mantener la casa en orden. Marina era tranquila, respetuosa y hacía bien su trabajo. No hablaba mucho y se mantenía al margen, pero su hijo Lao era muy diferente. Tenía mucha energía y curiosidad. Apenas entraron en la mansión, el niño comenzó a caminar descalzo por los pasillos. Miraba los cuadros, las largas escaleras y los muebles antiguos. Sus pequeños pasos y sus grandes ojos se movían de una habitación a otra, tratando de entender aquel lugar extraño y silencioso donde ahora debía vivir. Lao no preguntó por las costosas máquinas en la habitación de Clara, ni por el extraño olor a medicina que llenaba los pasillos. No parecía asustado por el silencio ni por la tristeza que flotaba en el aire. Cuando vio por primera vez a Clara, inmóvil en su cama especial con los ojos abiertos pero distantes, no le preguntó a Marina ni a Víctor qué le pasaba. Simplemente se quedó de pie junto a la puerta unos minutos y luego se sentó lentamente en el suelo. Abrió su mochila, sacó unos lápices de colores y una hoja de papel y comenzó a dibujar. No miraba demasiado a Clara, pero tampoco la ignoraba. Simplemente se quedaba allí, dibujando en silencio, a veces mirando alrededor de la habitación y otras veces observando su rostro. Clara no se movía ni parpadeaba más de lo habitual, pero algo en la forma en que Lao se sentaba allí hacía que la habitación se sintiera un poco diferente. No era algo forzado, no intentaba ayudar ni arreglar nada, solo estaba presente,
Y de alguna manera, eso marcó una pequeña diferencia. Víctor notó al niño y al principio no supo qué pensar. Había contratado a Marina, no a su hijo. No le gustaba la idea de tener a un niño corriendo por la mansión. Pensó que podría ser una distracción o incluso peligroso, con todo el equipo médico que había alrededor. Pero algo en Lao era distinto. No hablaba en voz alta ni hacía desastres. No hacía demasiadas preguntas ni rompía las reglas. Se movía en silencio, siempre observando, siempre tranquilo. Cuando Víctor lo vio sentado junto a la cama de Clara, casi le dijo a Marina que mantuviera a su hijo alejado de esa habitación, pero se detuvo. Lao no molestaba a nadie. No intentaba hacer nada extraño. Solo estaba dibujando. Víctor se sorprendió a sí mismo observando al niño, tratando de entender cómo alguien tan joven podía comportarse con tanta naturalidad en un lugar tan cargado. En los días siguientes, Víctor permitió que se quedara. Y Lao siguió regresando, siempre con sus lápices y papel, siempre sentado en el suelo sin decir una palabra a Clara. Con el tiempo, Lao se volvió parte de la casa. Vagaba por la mansión como si siempre hubiera vivido allí. Nunca tocaba nada sin permiso, pero siempre observaba. Miraba a las enfermeras, las máquinas y la rutina silenciosa de Víctor y Clara. Incluso comenzó a ayudar a Marina con pequeñas tareas, como llevar toallas dobladas o poner la mesa. No se quejaba ni pedía atención. Simplemente hacía las cosas a su manera, tranquila y discreta. Víctor empezó a aceptar la presencia del niño sin pensarlo demasiado. Era más fácil dejarlo estar que intentar controlarlo. La habitación de Clara se convirtió en su lugar favorito. Cada tarde iba allí, se sentaba y comenzaba a dibujar. A veces llevaba juguetes, otras veces solo se sentaba en silencio. Nunca tocaba a Clara, pero siempre estaba cerca. Víctor no podía explicarlo, pero empezó a sentir que el silencio en la casa estaba cambiando. No había desaparecido, pero ya no era tan pesado como antes. Marina también notó el cambio. No dijo nada, pero lo sintió. Su hijo estaba más feliz. Podía verlo en la forma en que caminaba, en cómo la miraba cuando ella iba a verlo. Al principio, se preocupó de que se estuviera acercando demasiado a Clara, temerosa de que algo pudiera salir mal. Pero con el paso de los días y al ver que no ocurría nada malo, dejó de preocuparse. Clara no reaccionaba, pero Marina sentía que la presencia de Lao estaba provocando algo. No en Clara directamente, sino en la casa misma. El aire ya no era tan tenso. Víctor incluso comenzó a decir algunas palabras más durante el día. Preguntaba si Lao estaba comiendo bien, si le gustaba su habitación o si necesitaba más papel para dibujar. Eran cosas pequeñas, pero nuevas. Víctor había pasado años hablando casi exclusivamente con Clara. Ahora estaba volviendo a notar a otras personas, aunque fuera solo un poco. Y ese pequeño cambio significaba mucho, considerando cómo solían ser las cosas. Lao no entendía toda la tristeza que lo rodeaba. No sabía de los largos años de silencio, los tratamientos fallidos o el dolor que Víctor cargaba día tras día. Pero, de alguna manera, sus simples acciones trajeron un nuevo ritmo a la mansión. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba los espacios vacíos. Cuando se reía en voz baja por algo que dibujaba o tarareaba una canción mientras jugaba en el suelo, el ambiente se sentía distinto. Incluso la habitación de Clara, que siempre había parecido fría y distante, empezó a sentirse más viva. No porque Clara hubiera cambiado, sino porque algo más lo había hecho. Víctor notó que pasaba más tiempo cerca de la puerta cuando Lao estaba en la habitación. Se quedaba escuchando, observando. No quería interrumpir. Solo quería entender cómo un niño que decía tan poco podía cambiar tanto. No era un milagro ni una cura, pero era algo. Y en esa mansión, algo ya era muchísimo. Lao, sin saberlo, se había convertido en parte de ese lugar. Una pequeña sombra que se movía en silencio, cambiándolo todo solo con estar allí.
Mientras la mayoría de los adultos interactuaban con Clara a través de rutinas estrictas, procedimientos médicos y sesiones de terapia estructuradas, Lao hacía algo muy diferente. No seguía ningún plan ni instrucción. Simplemente trataba a Clara como a una persona normal. Cada vez que entraba en su habitación, la saludaba en voz alta, aunque ella nunca respondiera. Se sentaba en el suelo y le contaba cosas aleatorias sobre su día. Cómo había encontrado un escarabajo en el jardín, o cuántos pájaros había contado en el techo. Llevaba juguetes viejos, figuras de acción rotas y animales de plástico rayados, mostrándoselos como si fueran un tesoro raro. A veces hacía caras graciosas y se reía de sí mismo. Nunca le preguntaba qué tenía ni actuaba como si estuviera rota. Para Lao, Clara simplemente estaba allí, y eso era suficiente. No había presión ni expectativas. No intentaba arreglarla, solo era él mismo. Y día tras día continuaba sus visitas, hablando, mostrando cosas, riendo, mientras Clara permanecía inmóvil y en silencio en su silla, sin mirar nada y sin responder a nadie. Una tarde, mientras Lao estaba sentado a su lado, aplaudía mientras contaba una historia inventada. No estaba prestando mucha atención a Clara. Estaba en su propio mundo, fingiendo que su perro de juguete perseguía a un ladrón por la habitación. Entonces, se detuvo un segundo y miró a Clara. Sus ojos estaban dirigidos hacia sus manos. Lao se quedó congelado. Aplaudió de nuevo. Los ojos de Clara se movieron ligeramente. No fue un gran movimiento, pero lo suficiente para que él lo notara. No dijo nada a nadie. Pensó que quizá había sido solo un accidente o un truco de la luz, pero al día siguiente volvió con un plan. No uno grande, solo algo sencillo. Se sentó cerca de ella y silbó suavemente. Los ojos de Clara parpadearon una vez, despacio. Lao se inclinó hacia ella. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Por supuesto ella no respondió, pero él sonrió de todos modos. Pasó el resto del día haciendo sonidos, aplaudiendo, chasqueando los dedos, silbando diferentes melodías. Observaba con atención y cada vez le parecía que ella reaccionaba un poco más. Quizás solo un parpadeo o un leve movimiento de su mirada. Lao no le contó a nadie al principio. No quería que los adultos entraran y arruinaran todo con reglas, máquinas o pruebas. Para él, no era algo médico. Era como un juego. Empezó a traer pequeñas campanas del cuarto de almacenamiento y las agitaba suavemente. A veces los ojos de Clara temblaban un poco. Pasaba sus dedos por su brazo con suavidad, y una vez creyó ver cómo su mano se apretaba apenas un poco. Lao no intentó explicarlo. Solo estaba jugando como juegan los niños. Inventaba canciones con palabras sin sentido, y las cantaba mientras caminaba en círculos alrededor de su silla. A veces, soplaba suavemente cerca de su oído y observaba. Nunca se frustraba. Incluso cuando ella no reaccionaba, él simplemente seguía, creyendo que algo estaba ocurriendo. Marina también empezó a notar cambios. Se quedaba de pie junto a la puerta durante una de sus sesiones y observaba, sorprendida. Los ojos de Clara parecían seguir el movimiento. No perfectamente, no con claridad, pero de una manera diferente a antes. Las manos de Marina temblaban, pero se mantenía en silencio, temerosa de hablar y romper el momento. Con el paso de los días, las señales se hicieron más evidentes. Clara no movía su cuerpo, pero su atención parecía desplazarse. Cuando Lao salpicaba agua en un pequeño cuenco a su lado, ella parpadeaba rápidamente. Cuando él hacía un suave sonido con un palo sobre las baldosas del suelo, sus ojos seguían su mano. Marina empezó a tomar notas en un cuaderno que guardaba en su delantal. Lluvia, ojos hacia la ventana, escribió. Salpicaduras de agua, parpadeo. Al principio pensó que se lo estaba imaginando, pero luego Víctor también lo notó. Una noche, entró en la habitación y encontró a Lao susurrando algo cerca del oído de Clara. Sus ojos estaban fijos en él, más concentrados que nunca.
Víctor no dijo nada. Simplemente se quedó allí mirando a los dos. Esa noche se sentó solo y observó los antiguos informes médicos, preguntándose si había pasado por alto algo durante todos esos años. Tal vez lo que Clara Ara necesitaba no eran máquinas de alta tecnología ni expertos de otros países. Tal vez necesitaba algo más pequeño, más simple, algo que nadie pensó que podría importar. Atención sin presión, bondad sin expectativas. El momento que lo cambió todo ocurrió cerca del jardín. Lao había notado que Clara Ara parecía especialmente atenta cuando podía oír el sonido del agua. Un día, mientras exploraba el patio, encontró un trozo roto de una manguera de jardín y comenzó a llenar una tina de plástico cerca de la fuente. Mientras salpicaba sus manos en el agua, vio que la cabeza de Clara Ara se inclinaba ligeramente. Contuvo el aliento y corrió a buscar a Marina. Ambos observaron en silencio cómo Lao vertía agua entre dos tazas, creando un suave ritmo. Los ojos de Clara Ara seguían el movimiento. Desde ese día, Lao pidió sacar a Clara Ara al exterior con más frecuencia. Víctor lo permitió. El personal ayudó a llevar la silla de Clara Ara hasta el borde de la piscina o cerca de la fuente. A veces solo era por unos minutos, otras por más tiempo. Lao seguía hablando, seguía jugando. No se detenía. Empezó a intentar pequeñas cosas. Mojar los dedos de Clara Ara con agua tibia, pasar un barquito de juguete por su brazo o agitar hojas sobre su regazo. Nada era forzado. Siempre formaba parte de un juego. Y Clara Ara parecía responder poco a poco, con cuidado. Una tarde, sentado junto a la piscina, Lao tuvo una idea. Había estado pensando en cómo Clara Ara reaccionaba al sonido del agua, al movimiento de las hojas y a la tranquilidad del jardín. Se preguntó si pasar más tiempo afuera podría ayudarla a conectar mejor, así que le pidió a Víctor si podía llevar algunos juguetes al exterior con regularidad y montar una especie de área de juegos junto a la piscina. Víctor no respondió de inmediato, pero al día siguiente el jardinero limpió el lugar y las enfermeras ayudaron a organizar un rincón con sombra, alfombrillas y sillas. Lao comenzó a pasar horas allí con Clara Ara. Inventaba juegos con agua, contaba historias y usaba juguetes flotantes para crear escenas divertidas. Clara Ara no sonreía ni reía, pero sus ojos permanecían fijos en él casi todo el tiempo. Lao sentía que algo importante estaba comenzando, aunque nadie más lo entendiera del todo todavía. Y fue en ese momento, junto a la piscina, con una taza de agua en la mano y una niña silenciosa en silla de ruedas a su lado, cuando Lao pensó en algo nuevo, una idea que creía que podía cambiarlo todo. Era un día caluroso, de esos en los que el aire se siente pesado y nadie quiere moverse. Dentro de la mansión, el personal médico trataba de mantener fresca a Clara Ara, usando ventiladores y toallas húmedas, pero nada parecía ayudar. Ella no hablaba, no se movía, pero su cuerpo mostraba pequeñas señales de incomodidad. Su respiración era más rápida de lo habitual. Sus ojos parpadeaban con más frecuencia. Marina notó el cambio e intentó ajustar su posición en la silla de ruedas, pero Clara Ara seguía igual, en silencio, tensa. Lao observaba todo esto en silencio desde lejos. Había estado jugando con una pelota de goma cerca de la piscina, pero no dejaba de mirar a Clara Ara. Había algo diferente en ella ese día. No podía explicarlo, pero lo sentía. Caminó despacio hacia ella. Se detuvo junto a su silla y miró su rostro. Sus ojos no estaban perdidos en el vacío como de costumbre. Estaban enfocados en el agua. Lao no dijo nada, pero por dentro algo lo impulsaba. Recordó las otras veces que ella había reaccionado al agua. La fuente, la lluvia, la manguera del jardín. Y ahora, otra vez, allí estaba, mirando la piscina. Lao dudó por un momento. No había nadie más cerca. Marina había ido a buscar toallas limpias, y Víctor estaba dentro de la casa revisando algunos documentos. Las enfermeras estaban en otra habitación. Solo estaban él y Clara Ara junto a la piscina. El calor hacía que todo se sintiera más lento,
y el silencio alrededor hacía que el sonido del agua fuera más fuerte. Lao colocó las manos sobre los mangos de la silla de ruedas y comenzó a moverla lentamente. No tenía un plan, solo sabía que debía acercarla al agua. Las ruedas chirriaron un poco mientras la empujaba por las baldosas de piedra, deteniéndose justo al borde de la piscina. Miró hacia el agua, luego a Clarahara. Sus ojos seguían abiertos, observando. Tomó una respiración profunda, miró a su alrededor una vez más y, sin pensarlo demasiado, empujó. La silla rodó hacia adelante, se inclinó y cayó dentro de la piscina. El grito de Marina rompió el silencio. Acababa de salir al patio y lo vio suceder. Víctor oyó el ruido y corrió aterrorizado hacia afuera. Todos esperaban un desastre. Clarahara nunca se había movido, nunca había reaccionado físicamente a nada. Caer a una piscina debía haber sido peligroso, incluso mortal, pero lo que vieron después los dejó congelados en su sitio. Clarahara no se hundió. Su cuerpo permaneció cerca de la superficie, flotando suavemente. Sus brazos se movieron lentamente. Sus dedos se abrían y cerraban bajo el agua. Su cabeza permanecía por encima de la superficie, y sus ojos estaban muy abiertos, más atentos que nunca. Víctor se detuvo. Marina se tapó la boca, conmocionada. Lao no esperó. Se lanzó al agua inmediatamente, nadando rápidamente hacia ella. No la tocó enseguida. Solo permaneció cerca, dejándola adaptarse. Ella no entró en pánico. No había miedo en su rostro. El agua la envolvía como algo familiar. Sus piernas no se movían, pero sus brazos hacían pequeños gestos, lo suficientes para mantenerla estable. Sus labios temblaban levemente, pero no lloraba. Aún no. Lao nadó más cerca y susurró: «Estás bien. Estoy aquí». El personal corrió a ayudar, pero dudó, temeroso de interrumpir lo que estaba sucediendo. Nunca habían visto a Clarahara así. Su boca se abrió un poco y respiraba con suaves jadeos. Miraba alrededor de la piscina como si la estuviera viendo por primera vez. Cuando la sacaron del agua con cuidado y la envolvieron en una toalla seca, sus labios empezaron a temblar otra vez. Y entonces vinieron las lágrimas. Lloró, no con fuerza ni desesperación, pero las lágrimas corrían por su rostro sin detenerse. No era un llanto de dolor, no era miedo, era algo completamente distinto. Su rostro tenía expresión. Sus músculos ya no estaban tensos como antes. Sus ojos se movían, mirando a todo y a todos. Víctor cayó de rodillas sobre las baldosas de piedra. No podía creer lo que veía. Miró a Clarahara, luego a Lao, que estaba empapado y descalzo junto a la piscina. Nadie dijo nada al principio. Todos observaban cómo Clarahara lloraba en silencio, cada lágrima demostrando que algo había cambiado. Finalmente, Víctor se acercó, se arrodilló junto a su hija, temeroso de hablar, temeroso de asustarla y de volverla al silencio. La miró a los ojos y susurró su nombre: Clarahara. Sus ojos se encontraron. Solo eso bastó para que nuevas lágrimas llenaran los suyos. Durante años le había hablado, le había rogado por cualquier señal, cualquier movimiento, y ahora ella estaba allí, mirándolo directamente. Lao estaba a su lado, sin entender del todo cuán grande era ese momento, pero sintiendo que era importante. Marina se acercó despacio, arrodillándose también junto a Clarahara. Sus manos temblaban mientras le secaba suavemente el rostro con la toalla. Clarahara no se apartó. No los miró a través de ellos. Estaba consciente. Todos podían sentirlo. No era un sueño ni una ilusión. Su cuerpo había reaccionado. Sus ojos tenían enfoque. Sus lágrimas eran reales. Había ocurrido. Lo imposible, lo impensable. Y todo había comenzado no por los médicos ni las máquinas, sino por un niño que confió en su instinto y siguió algo que no podía explicar. El personal no se apresuró a traer instrumentos médicos. Nadie trajo la silla de ruedas de inmediato. Durante mucho tiempo, simplemente dejaron que Clarahara permaneciera allí,
envuelta en la toalla, con su padre a su lado, Marina cerca, y Lao, aún goteando agua sobre el suelo. Finalmente, una de las enfermeras trajo una silla, y Víctor ayudó a levantarla con cuidado para colocarla allí. Ella no ofreció resistencia. Su cuerpo seguía débil, pero algo dentro de ella se había liberado. Más tarde los profesionales harían pruebas, harían preguntas, intentarían comprender lo ocurrido. Pero en ese momento exacto, nada de eso importaba. Víctor seguía sosteniendo su mano, mirándola fijamente, temeroso de parpadear. Marina se sentó junto a ellos, secándose las lágrimas. Lao se quedó un poco más atrás, sin saber si estaba en problemas o si había hecho algo maravilloso. Nadie le gritó, nadie lo culpó. En cambio, Víctor se giró y lo miró. Sus ojos se encontraron. Durante unos segundos, no fue necesario decir nada. Ambos lo entendieron. El agua había hecho algo que nadie más pudo lograr. Lo que acababa de suceder no se sentía como magia. Se sentía real. Clara Ara estaba despierta de una forma nueva, no curada, no completamente recuperada. Pero algo había cambiado claramente, y todos lo habían visto. La piscina, el agua, la caída, nada de eso formaba parte de un plan, pero había conseguido lo que ningún tratamiento meticuloso logró jamás. Lao caminó de nuevo hacia Clara Ara, y se sentó en el suelo junto a su silla. Lo sabía, dijo en voz baja, sin esperar respuesta de nadie. Los ojos de Clara Ara se volvieron hacia él una vez más. Víctor colocó una mano sobre el hombro de Lao. «Gracias», susurró, con la voz temblorosa. Lao no respondió. Solo asintió y permaneció allí. La respiración de Clara Ara se hizo más lenta. Las lágrimas se detuvieron, pero sus ojos permanecían abiertos, atentos. Víctor seguía de rodillas, demasiado conmocionado para moverse. Marina miró a su hijo como si lo estuviera viendo por primera vez. Lo que habían presenciado no era un sueño ni un accidente. Era real, y había comenzado con el acto espontáneo y sin planear de un niño pobre, que se atrevió a creer que dentro del silencio había algo esperando. Días después del salto a la piscina, la atmósfera en la mansión era completamente diferente. Clara Ara ya no permanecía con aquella mirada vacía. Sus ojos ahora seguían los movimientos con atención. Y a veces, cuando algo la divertía, las comisuras de su boca se curvaban en una sonrisa pequeña pero clara. No era constante, pero bastaba para que todos lo notaran. Víctor caminaba más ligero por los pasillos, y Marina tenía en el rostro una nueva expresión, una mezcla de esperanza y precaución. Lao, por su parte, se volvió casi inseparable de Clara Ara. Pasaba horas cerca de su silla, trayendo sus juguetes, libros y pequeños objetos que encontraba en el jardín. Le hablaba de todo, reía, hacía ruidos para llamar su atención. Clara Ara lo seguía con la mirada todo el tiempo, girando la cabeza ligeramente para no perderlo de vista. Era lento, pero estaba sucediendo. Algo se había despertado dentro de ella después del agua. Seguía en silencio la mayor parte del tiempo, pero su presencia se sentía viva, y la casa ya no parecía un mausoleo. Lao comenzó a buscar nuevas formas de mantenerla interesada. Se sentaba en el suelo junto a ella, abría viejos libros ilustrados y le mostraba cada página como si estuviera leyéndole un cuento. Usaba palabras simples, las repetía y cambiaba la voz para que sonara divertida. Apilaba juguetes, construía pequeñas torres con bloques y las derribaba, observando cómo sus ojos seguían el movimiento. Salpicaba agua en un cuenco, mostrándole cómo se movía y brillaba bajo la luz del sol. Clara Ara respondía con pequeños parpadeos o ligeros movimientos en los labios, cosas que nadie había visto antes. Víctor a menudo se quedaba de pie junto a la puerta, sin querer interrumpir. Había probado todas las terapias del mundo sin resultados. Pero ahora su hija reaccionaba a los juegos de un niño sin ningún entrenamiento. Marina a veces se cubría el rostro con las manos al verla sonreír, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Todos sentían que estaban presenciando algo raro y frágil,
como un secreto que no debía forzarse ni apresurarse. Entonces, llegó el momento junto a la piscina. Era una tarde cálida, y Lao había traído uno de sus juguetes favoritos, un pequeño pato de goma amarillo que había encontrado en el fondo de un armario. Lo colocó en el borde de la piscina y lo apretó. El juguete emitió un chillido agudo. «¡Cuac!», dijo Lao sonriendo a Clara. Ella miró el juguete, con los ojos fijos como si nada más existiera. Lo apretó de nuevo y repitió más fuerte esta vez. «¡Cuac!». Aún no salió ningún sonido de ella, pero su mirada no se apartó del pato. Lao inclinó la cabeza y decidió probar la palabra en inglés que había aprendido de uno de sus libros. «Duck», dijo lentamente. «Duck». Los ojos de Clara se abrieron un poco más. Lao repitió, no como una orden, sino como un juego. «Duck», volvió a decir, esta vez haciendo una cara graciosa. Entonces, muy débilmente, un sonido salió de los labios de Clara. «Du». No fue claro. Era tembloroso, pero estaba allí. Lao se quedó inmóvil, con el juguete suspendido en el aire. Víctor había estado observando todo desde el jardín. Al oír el primer sonido, soltó lo que tenía en las manos y corrió hacia ellos. Su corazón latía con fuerza, pero no se atrevía a hablar. Se agachó junto a la piscina, con los ojos fijos en Clara. Lao, emocionado, repitió, «Duck, Duck», mientras seguía apretando el juguete. Los labios de Clara temblaron otra vez. Esta vez el sonido salió más fuerte, más claro. «Duck». No era perfecto. Era una palabra rota, como un fragmento. Pero era una palabra, la primera palabra real que había pronunciado en toda su vida. Los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas. Había soñado con ese momento durante años. Había imaginado cómo se sentiría. Y ahora estaba ocurriendo. No por un médico ni por una sesión de terapia, sino porque un niño estaba jugando con su hija. Lao miró a Clara y comenzó a reír de pura felicidad. «Duck», repitió, y ella parpadeó, moviendo los labios como si intentara decirlo otra vez. La voz de Clara era débil y frágil, pero no importaba. Era un sonido nacido de la conexión, no de la presión. No la habían forzado, no la estaban evaluando. Estaba respondiendo al juego, a la confianza, a la simple alegría que Lao había traído a su mundo. Víctor se arrodilló junto a ella, sosteniendo con cuidado sus manos. «Clara», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella lo miró, con los ojos brillantes, y no dijo nada más. Pero la palabra que había pronunciado seguía resonando en su mente. Marina llegó corriendo desde el interior, secándose las manos en el delantal. Se detuvo al ver la escena. Lao con el pato, los labios de Clara aún entreabiertos, y Víctor de rodillas en el suelo. Marina se cubrió la boca con las manos y también empezó a llorar. Todos lo habían presenciado. Nadie podía negarlo. El silencio que había reinado durante años se había roto con una palabra pequeña y suave. «Duck». Una palabra que lo cambió todo. Desde ese día, nuevas palabras empezaron a aparecer lentamente. No una avalancha, no un milagro, sino un ritmo constante. A veces solo una sílaba, a veces una palabra entera. Pelota, agua, libro. Lao comenzó a traer más juguetes, más libros, más pequeños objetos para probar. Nunca actuó como un maestro. Simplemente seguía jugando, y Clara continuaba respondiendo a su propio ritmo. Víctor anotaba cada palabra en un cuaderno, incluyendo la fecha y la hora. No quería olvidar ningún detalle. Marina también empezó a ayudar, buscando juguetes simples o cosas cotidianas para mostrarle a Clara. Las enfermeras observaban con asombro. Algunas susurraban que nunca habían visto algo igual. La mansión, que antes solo estaba llena de los sonidos de las máquinas, ahora se llenaba de pequeñas voces. Las de Lao, Víctor, Marina y, finalmente, los intentos de Clara por hablar. Era frágil, pero era real.
El silencio se rompía, palabra tras palabra. Lo que ocurrió junto a la piscina aquella tarde se convirtió en un punto de inflexión. La primera palabra de Clara Hara no había sido forzada en una sesión médica ni exigida por un terapeuta. Surgió de manera natural, a través del juego, a través de una conexión que nadie había planeado. Lao había hecho algo que ningún profesional logró. Había alcanzado la parte de Clara Hara que nadie más pudo tocar. Víctor comprendió entonces que no se trataba de dinero, de equipos ni de métodos avanzados. Se trataba de contacto humano, de paciencia y de la manera en que un niño puede llegar al corazón de otro. Mientras Clara Hara intentaba formar nuevos sonidos, sus ojos brillaban con la misma luz que habían tenido cuando dijo por primera vez «Duck». Víctor todavía no podía creerlo, incluso al oírlo con sus propios oídos. Miró a Lao, que estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la silla de Clara Hara, sosteniendo el pato de goma. El niño lo miró de vuelta y sonrió, orgulloso pero silencioso. La primera palabra no había surgido de una obligación, sino de un momento de juego puro. Y desde ese instante, la voz escondida de Clara Hara comenzó a elevarse, un sonido a la vez. Una mañana, mientras exploraba la parte baja de la casa, Lao notó que Marina estaba ocupada en el sótano. Había encontrado un conjunto de viejos armarios de madera empujados contra una pared cubierta de polvo. El aire allí era pesado, y la bombilla apenas iluminaba el lugar. Lao observó mientras Marina abría una de las puertas y comenzaba a sacar gruesas carpetas apiladas unas sobre otras. Las etiquetas estaban descoloridas, pero aún se podían leer algunos nombres y fechas. Curioso, le preguntó qué eran. Marina no respondió al principio. Siguió hojeando hasta que reconoció el nombre de Clara Hara en una de las carpetas. Dentro había papeles llenos de notas de médicos, gráficos y formularios hospitalarios. A medida que abría más carpetas, Lao se acercó. Se sentaron en el suelo. Los papeles se extendieron entre ellos. Cuanto más leían, más cambiaba la expresión de Marina. Lao no entendía cada palabra, pero vio lo suficiente para saber que algo estaba muy mal. Ella le explicó que los documentos mostraban detalles sobre cómo había sido tratada Clara Hara, y la información era profundamente perturbadora. Siguieron leyendo, página tras página. Había registros de terapias que sonaban más como castigos. Algunas notas describían el uso de sujeciones físicas para impedir que Clara Hara se hiciera daño, aunque no había pruebas de que lo hubiera hecho. También había listas de medicamentos fuertes recetados cuando era muy pequeña, fármacos conocidos por causar efectos secundarios incluso en adultos, y mucho más en una niña que no podía hablar. Un informe mencionaba la recomendación de transferirla a una institución psiquiátrica de largo plazo. Otro describía sesiones en las que se usaban ruidos fuertes para provocar reacciones. Marina estaba horrorizada. Nada de eso parecía cuidado. Parecía un intento de silenciar a una niña que nadie entendía. Miró a Lao, que estaba sentado en silencio, sosteniendo una de las hojas. No dijo mucho, pero su rostro mostraba que comenzaba a comprender que el pasado de Clara Hara había estado lleno de dolor, no solo enfermedad. La carpeta sobre su regazo tenía fotos adjuntas. Una de las fotos mostraba a Clara Hara, mucho más joven, atada a una silla médica, con los ojos muy abiertos y el rostro sin expresión. Lao se la entregó a Marina sin decir una palabra. Esa misma noche, Marina subió las carpetas. No intentó esconderlas. Las colocó sobre la mesa del salón y esperó a que Víctor regresara de una reunión. Cuando él entró y las vio, al principio se mostró confundido, pero cuando Marina abrió una y le mostró los documentos, su rostro palideció. Se sentó lentamente, tomando uno a uno los papeles. Sus manos empezaron a temblar. Leyó los informes sobre los medicamentos que él había aprobado. Leyó los procedimientos que había autorizado. Vio las fotografías. Durante varios minutos no dijo nada. Luego empezó a llorar. Sus hombros temblaban y se cubrió el rostro con las manos. Pensé que la estaba ayudando, dijo entre sollozos.
Creí que era la única manera. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, gritando, no a nadie en particular, sino desde la frustración y la culpa. Marina lo observaba mientras se desmoronaba. Lao permanecía en silencio, sosteniendo el patito de goma de Clara con ambas manos. Nadie culpó a Víctor en voz alta, pero la verdad estaba allí, frente a ellos, imposible de ignorar. Cuando pasó el impacto, Marina tomó el control. Le dijo a Víctor que no podían dejar que eso quedara oculto. Ya no se trataba solo de Clara. ¿Cuántos otros niños habrían pasado por tratamientos similares? ¿Cuántos padres habrían confiado en expertos y permitido sin saber lo que sus hijos sufrieran? Tenían que hacer algo. Víctor asintió, aunque se sentía roto por dentro. Al día siguiente, Marina comenzó a organizar los documentos. Hizo copias, escaneó páginas y empezó a hacer llamadas. Contactaron abogados especializados en abuso médico y periodistas dispuestos a investigar. Juntos, comenzaron a construir un informe completo, lo que llamaron un dossier. No se trataba de venganza, era justicia. Querían que la verdad saliera a la luz para que no volviera a repetirse. Víctor dio permiso total para usar todo, incluso si lo hacía quedar mal. Ya no tenía nada que ocultar. Ya había perdido demasiado. Ahora solo quería reparar lo ocurrido por Clara y por otros como ella. Fue un proceso difícil, pero siguieron adelante. La mansión ya no era solo un lugar de silencio. Se estaba convirtiendo en un espacio de verdad y acción. Durante ese tiempo, Clara parecía más consciente que nunca, aunque no entendiera todo lo que ocurría a su alrededor. Podía sentir los cambios. La energía de la casa era diferente. La gente caminaba con propósito. Las puertas se abrían con más frecuencia. Las voces sonaban más altas. Lao la mantenía al tanto a su manera. Le mostraba las pilas de papeles, las llamaba la gran historia de Clara y le explicaba que estaban ayudando a otras personas. Ella lo observaba con atención. Él no dejaba de traer juguetes o libros, incluso cuando los demás estaban concentrados en reuniones legales o entrevistas. Cada día aparecía con algo nuevo, un coche de juguete, un rompecabezas, un dibujo, y siempre el patito de goma. Lo apretaba y decía, «Duck», esperando volver a escuchar su voz. A veces ella respondía, a veces no, pero siempre lo miraba con ojos que comprendían. Clara no tenía miedo. Se sentía más presente, más parte del mundo que la rodeaba. Y aunque aún hablaba poco, su sonrisa aparecía con más frecuencia. Pequeñas señales silenciosas de libertad que ningún expediente podría describir. La noticia del caso finalmente salió de los muros de la mansión. Se publicaron artículos. Los canales de televisión pidieron entrevistas. Los colegios médicos se vieron obligados a revisar casos antiguos. La gente estaba conmocionada por lo ocurrido, especialmente por tratarse de alguien tan joven e indefensa. Víctor aceptó hablar públicamente. En una entrevista televisada, admitió todo: su ignorancia, su miedo, y cómo había confiado en las personas equivocadas. Habló de cómo la verdadera sanación de Clara no vino de médicos ni de máquinas, sino de un niño que trajo juguetes y risas. No lloró durante la entrevista, pero su voz temblaba al recordar el día en que Clara dijo su primera palabra. Marina se mantuvo alejada de las cámaras, pero siguió trabajando en silencio, ayudando a familias que empezaban a presentarse con historias similares. La mansión, antes cerrada y silenciosa, ahora recibía cartas y visitas. Algunos querían ofrecer ayuda, otros solo querían dar las gracias. En medio de todo, Clara seguía siendo el centro. Nunca la exhibieron. Su progreso continuaba, lento pero constante, siempre guiado por Lao y la alegría sencilla que él aportaba. De vuelta en el jardín, cerca de la piscina, todo volvió a sentirse tranquilo. El trabajo legal seguía, pero la atención se centró nuevamente en el crecimiento de Clara. Lao permanecía a su lado cada día. No hablaba de abogados ni de noticias. Solo jugaba. Aquella tarde,
Colocó el patito sobre una toalla suave junto a ella y empezó a inventar un nuevo juego. Clarahara sonrió mientras él movía el juguete en círculos, haciendo sonidos graciosos. Sus ojos lo siguieron, como siempre. Las carpetas con recuerdos dolorosos estaban ahora guardadas en un nuevo gabinete, etiquetadas y organizadas, ya no ocultas. Ya no eran un secreto. Eran parte del pasado, pero no controlaban el presente. Clarahara era más libre ahora, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. No necesitaba conocer cada detalle de lo que había ocurrido. Solo necesitaba sentir que las cosas habían cambiado. Y mientras el mundo exterior conocía la verdad a través de artículos y reportajes, dentro de la mansión, Lao seguía mostrándole el mundo a su manera, un patito de goma a la vez. A medida que el caso legal crecía en los medios, y más personas se enteraban de lo que le había sucedido a Clarahara y a otros niños como ella, algo aún más importante estaba ocurriendo dentro de la mansión. La verdadera transformación no estaba en los titulares ni en los tribunales. Estaba dentro de la casa, en sus habitaciones, en sus pasillos y en su gente. Lo que antes se sentía como un lugar frío, lleno de tristeza y rutinas construidas alrededor de la enfermedad, empezaba a convertirse en algo más cálido. La energía era distinta. Todo comenzó con cosas simples. Lao y Clarahara crearon su propia rutina diaria. Cada tarde, como un reloj, iban juntos a la piscina. Lao siempre traía cosas nuevas consigo. Juguetes flotantes, libros impermeables y un pequeño altavoz que reproducía canciones suaves y tranquilas. Clarahara, ahora capaz de expresarse mejor, reaccionaba con más sonidos, palabras cortas y gestos. Señalaba las cosas que quería. Se reía cuando Lao hacía bromas. Aplaudía cuando él aplaudía. No era una comunicación perfecta, pero era real. Y mucho más de lo que cualquiera había creído posible. Víctor, quien antes vivía como una sombra en su propio hogar, ya no estaba distante. Había cambiado, lenta pero claramente. Algunos días se unía a ellos junto a la piscina, no solo para observar, sino para participar. Traía nuevos pinceles para Clarahara. Ayudaba a Lao a recoger los juguetes después de jugar e incluso tomaba turnos leyendo en voz alta los libros impermeables. Clarahara escuchaba con atención y a veces intentaba repetir palabras mientras él leía. Víctor no se frustraba cuando ella no lo lograba. Simplemente sonreía y continuaba. El hombre que antes se ocultaba detrás del silencio, ahora reía cuando Clarahara lo salpicaba accidentalmente con agua. Permanecía más tiempo en la mesa durante las comidas, preguntando a Lao cómo iban sus dibujos o contándole a Marina qué libro habían leído esa tarde. Incluso el personal notó la diferencia. Dejaron de hablar en voz baja por los pasillos y empezaron a poner música suave durante el día. La casa ya no se sentía como un hospital. Comenzó a sentirse como un hogar, un verdadero hogar, donde se permitía el desorden, el ruido y la vida. Clarahara había empezado a pintar. Al principio, solo mojaba los dedos en agua y los deslizaba sobre las baldosas secas. Luego, Leo le dio un pequeño pincel y pinturas lavables. Aún no podía dibujar formas, pero disfrutaba haciendo líneas, puntos y manchas de color. Sus colores favoritos eran el azul y el amarillo. Víctor compró lienzos, y pronto una sección del salón se convirtió en el estudio de Clarahara. Leo se unía a ella, a veces dibujando a su lado, a veces simplemente observando. Clarahara emitía sonidos mientras pintaba, sílabas, suaves tarareos o palabras sueltas como azul, punto o aquí. Era difícil describir la alegría que llenaba la habitación cuando lo hacía. Lao celebraba y Víctor aplaudía. Marina los observaba desde la puerta de la cocina con una sonrisa. Clarahara también había empezado a cantar, no canciones completas, sino sílabas que seguían un ritmo. Copiaba la música que Leo ponía y creaba su propia versión. A veces no tenía sentido, pero siempre sonaba a progreso. Por primera vez, Clarahara no solo estaba siendo cuidada, estaba creando algo suyo. Cada día traía pequeñas sorpresas.
Clara Ara descubría nuevos sonidos, nuevas expresiones y nuevas formas de mostrar lo que quería. Usaba más las manos, a veces guiando el dedo de Lao hacia un libro o un juguete. Leo nunca se cansaba de ayudar. Le explicaba las cosas con calma, aunque ella no siempre respondiera. La trataba como una compañera, no como una paciente. Compartían meriendas, escuchaban las mismas canciones tontas una y otra vez, e incluso inventaban sus propios juegos. Marina comenzó a llamar a Lao el pequeño profesor, por lo serio que se tomaba su papel. Pero para Clara Ara, él era mucho más que eso. Era su mejor amigo. Alguien que nunca la miró con lástima ni con frustración. Celebraba sus victorias por pequeñas que fueran. Si ella decía una palabra nueva, él la convertía en una canción. Si dibujaba algo por accidente, él lo llamaba una obra maestra. Su fe en ella nunca se apagó, y esa fe era más fuerte que cualquier terapia que hubiera recibido. Clara Ara respondía a eso, no porque se lo pidieran, sino porque se sentía segura, aceptada y vista. Víctor solía sentarse junto a la piscina y pensar en cómo había cambiado todo. No hacía mucho tiempo, Víctor había vivido en un mundo silencioso lleno de rutinas, arrepentimientos y esperanzas imposibles. Ahora observaba a su hija pintar con los dedos y reírse con un niño que no sabía nada de términos médicos. Había gastado millones en equipos y especialistas, pero el verdadero cambio vino de algo inesperado. Un niño que no seguía ninguna regla porque ni siquiera sabía que existían. Víctor sentía una mezcla de culpa y gratitud. Culpa por todos los años que Clara Ara había perdido. Gratitud por todo lo que ahora había encontrado. Marina le había dicho una vez que no toda sanación venía de la medicina. Él no la creyó entonces. Ahora lo comprendía. La sanación podía venir del juego, de la atención, del amor, de la amistad. Lo que tenían ahora no era un milagro. Era el resultado de personas que decidieron cuidar de la manera correcta, una forma que veía a Clara Ara, no como un problema que resolver, sino como una persona que comprender. Cada rincón de la casa reflejaba ese cambio. La mansión había cambiado por completo. Ya no se sentía como un lugar atrapado en el pasado. Había dibujos pegados en las paredes, juguetes dispersos cerca de las escaleras, y música sonando en habitaciones que antes eran silenciosas. La risa de Clara Ara, suave pero real, podía oírse desde el pasillo. Víctor sonreía con más frecuencia, no por cortesía, sino porque se sentía más liviano. Marina cocinaba con la radio encendida. Las enfermeras que se habían quedado eran aquellas que realmente se preocupaban, las que jugaban con Clara Ara, no solo la vigilaban. La mansión, que antes parecía un monumento a la tristeza, se había convertido en un hogar lleno de sonidos, movimiento y esperanza. Clara Ara era más libre. Aún tenía desafíos, pero ya no estaba atrapada. Tenía su voz, aunque saliera despacio. Tenía su espacio, sus colores, y sobre todo, tenía a Lao. Marina tenía razón. Esto era más que una mejora. Era libertad. Y todo comenzó con un acto inesperado de un niño que no conocía las reglas. Y precisamente por eso, tuvo el valor de romperlas. Pasaron los meses, y los cambios que habían comenzado dentro de la mansión no se desvanecieron. Al contrario, se profundizaron. Lo que empezó como pequeñas rutinas, se convirtió en parte de la vida diaria. Lao, aquel niño curioso que había llegado con su madre buscando trabajo, ahora era visto como un verdadero miembro de la familia. Nadie cuestionaba su presencia. Tenía su propia habitación, comía con Clara Ara y Víctor. Ayudaba en la casa no porque se lo pidieran, sino porque le nacía hacerlo. Todos lo respetaban. Más importante aún, todos lo querían. Una tarde, Clara Ara estaba sentada en la mesa de la cocina con unos lápices de colores, garabateando sobre una hoja en blanco. No hablaba mucho, pero emitía sonidos e inventaba nombres para las cosas. Ese día, dibujó 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Una alta, una mediana y una pequeña. «Abajo», dijo despacio, «somos nosotros.
Sonrió y señaló cada figura. Víctor entró, vio el dibujo y, sin dudarlo, lo pegó en la nevera con un imán. Aquel dibujo significaba todo para él. La imagen en el refrigerador era más que un dibujo infantil. Era una muestra de cuánto habían avanzado todos. Víctor ya no era el señor Santoro, y Marina ya no era solo la ama de llaves. Los papeles que antes los definían se habían desvanecido. Lo que quedaba era algo nuevo, algo verdadero. Clara también era diferente. Dormía toda la noche más a menudo, y cuando despertaba, no lloraba ni se quedaba mirando al techo. Miraba a su alrededor, consciente, lista para empezar el día. Reía más, hacía bromas, incluso si no tenían sentido para los demás. Había creado su propio lenguaje con Lao, palabras y sonidos que solo los dos entendían. Cuando señalaba un juguete y decía «Sufi», Leo sabía exactamente a qué se refería. Tenían conversaciones enteras que nadie más podía seguir, y les encantaba. Compartían meriendas, inventaban juegos, y se contaban historias con palabras inventadas. Eran los mejores amigos, pero también algo más. Estaban conectados de una manera que no necesitaba explicación. Víctor solía observarlos desde lejos. Antes vivía con miedo de que Clara nunca mejorara, de no ser suficiente, de que todo lo que hacía estuviera mal. Ahora ese miedo aún existía, pero era más pequeño. Ya no lo controlaba. Había aprendido a estar presente. Ya no trataba de arreglar a Clara, simplemente era su padre, momento a momento. Por las noches, después de que Clara se dormía, él y Marina solían sentarse en la cocina o en el porche trasero. No hablaban mucho, pero no hacía falta. El silencio ya no era pesado, era cómodo. A veces Marina preparaba té. A veces simplemente se sentaban con las luces apagadas, mirando el cielo nocturno. No hablaban directamente de amor ni de pérdida, pero ambos sabían lo que el otro había vivido. Víctor cargaba con la culpa del pasado y Marina con el dolor de la pérdida. Pero cuando se sentaban juntos así, era como si esos sentimientos se compartieran, y eso los hacía más fáciles de soportar. Había algo no dicho entre Víctor y Marina. No era amor romántico como en las películas. Era algo más simple y más fuerte. Era confianza. Era la comodidad de saber que otra persona comprendía sin necesidad de largas explicaciones. Hablaban de cosas prácticas, el progreso de Clara, las comidas, las noticias, pero debajo de esas palabras compartían su dolor, sus miedos y la silenciosa alegría de ver crecer a Clara. Sus conversaciones nocturnas se convirtieron en parte del nuevo ritmo de la casa, igual que las risas de Lao y Clara durante el día. Marina ya no se sentía una invitada ni una trabajadora, sentía que pertenecía allí. Ya no se preocupaba por el futuro como antes. Había encontrado su lugar, no solo en la mansión, sino en esa familia extraña e inesperada. Había perdido a su esposo, sí, pero había ganado algo más: conexión, paz y una segunda oportunidad en la vida, rodeada de personas que realmente importaban. Clara seguía desarrollándose a su manera. No era como otros niños de su edad, y eso no importaba. No necesitaba serlo. Era ella misma. Avanzaba despacio pero de forma constante. Algunos días aprendía una palabra nueva, otros pintaba un cuadro completo sin detenerse. A veces solo se sentaba con Lao y escuchaba música, pero cada día sabía que era amada. Lo sentía en la forma en que Marina le cepillaba el cabello, en la voz de Víctor cuando le leía, y en la presencia constante de Lao a su lado, sin importar nada más. No recordaba todo del pasado, pero no necesitaba hacerlo. Lo importante era el ahora. Ya no se sentía flotando en un mundo que no podía tocar. Ahora formaba parte de él. Tenía personas que la veían, la escuchaban y reían con ella. Su rostro era más luminoso. Su voz, aunque aún suave, estaba llena de vida. No hablaba todo el tiempo, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían significado. Una tarde, después de cenar, Clara se sentó entre Víctor y Marina mientras Lao
Jugaba con un rompecabezas en el suelo. Las luces eran tenues. La casa estaba tranquila. Clara miró el dibujo que seguía pegado en el refrigerador y sonrió. Señaló hacia él y dijo en voz baja: «Nosotros». Víctor le devolvió la sonrisa y besó la parte superior de su cabeza. Marina tomó la mano de Clara y la apretó con ternura. Lao levantó la vista y dijo: «Ese es nuestro equipo». No dijeron nada más. No hacía falta. La mansión, que alguna vez fue un lugar lleno de silencio, ahora estaba llena de algo nuevo: pertenencia. Ya no estaban definidos por lo que habían perdido, sino por lo que habían construido juntos, día a día, momento a momento. Y para Clara, eso lo cambiaba todo. Por primera vez en su vida, sentía que realmente pertenecía a un lugar, rodeada de personas que la veían no por lo que no podía hacer, sino por todo lo que era. Ya no estaba sola. Estaba en casa. Después de que terminó el juicio y la tormenta legal finalmente se calmó, Víctor sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez en años, el peso sobre sus hombros no era tan aplastante. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero el futuro se sentía abierto. Una mañana, caminó por la parte trasera de la mansión, cerca del jardín, y se detuvo frente a un viejo cuarto de almacenamiento que no se usaba desde hacía años. Estaba lleno de muebles polvorientos, cajas rotas y herramientas olvidadas. Pero en lugar de cerrar la puerta y marcharse, se quedó allí un rato. La luz que entraba por la ventana iluminó uno de los viejos estantes de madera, y una idea empezó a formarse en su mente. Llamó a Lao y a Marina y les explicó lo que quería hacer. Esa misma tarde comenzaron a limpiar el cuarto. El plan era simple: transformar el viejo depósito en un estudio de arte para Clara, un espacio solo para ella, sin máquinas, sin doctores, solo luz, color y calma. En una semana, el lugar parecía completamente diferente, lleno de posibilidades y nuevos comienzos. Pintaron las paredes de blanco para hacer la habitación más luminosa, y Víctor mandó a instalar grandes ventanas para que la luz natural llenara cada rincón. El suelo fue limpiado, y Marina ayudó a colocar alfombras suaves cerca de las ventanas. Lao eligió música relajante y colocó un pequeño altavoz en la esquina. Víctor compró caballetes, diferentes tipos de pinceles, grandes lienzos en blanco y una cantidad interminable de pintura. Dejó que Clara eligiera sus colores favoritos, y no pasó mucho tiempo antes de ver cuál amaba más: el azul. Cada vez que lo veía, sonreía. Cuando sumergía los dedos en la pintura azul, sus movimientos se volvían más seguros. Le recordaba a la piscina, a las risas, a la libertad. Ese color significaba más para ella de lo que cualquiera podía explicar. No era solo pintura, era una emoción. Lo llamaron el azul de Clara. El nuevo estudio, con su ambiente tranquilo y su espacio creativo, se convirtió en una parte habitual de su rutina. Ya no era solo terapia, era alegría, algo que ella elegía, no algo que le imponían. Leo siempre estaba allí para ayudarla. No actuaba como un maestro ni como un asistente. Simplemente era él mismo, curioso, divertido y paciente. Se sentaba junto a Clara y mojaba los pinceles en agua, mezclando colores en un pequeño plato. A veces pintaban juntos, cada uno trabajando en su propio lienzo uno al lado del otro. Otras veces, Clara pintaba mientras Lao la observaba o le contaba historias. Reían mucho, especialmente cuando la pintura caía accidentalmente al suelo o sobre su ropa. Víctor no se molestaba por el desorden, lo alentaba. Entraba al estudio y simplemente se sentaba, observando cómo Clara movía lentamente el pincel sobre el lienzo. No interrumpía, no preguntaba qué estaba pintando, solo observaba y sonreía. Marina solía llevarles bocadillos o les limpiaba las manos con toallas tibias. Todos respetaban ese espacio. No era solo una habitación. Era un símbolo de cuánto había avanzado Clara. No había reglas allí, ni presión. Solo libertad para expresarse,
crear y disfrutar. Y en ese espacio, el espíritu de Clara Ara siguió creciendo. Pronto las pinturas comenzaron a acumularse. Algunas estaban llenas de formas y manchas de color. Otras tenían patrones que solo Clara Ara comprendía. Ella nunca explicó lo que significaban, pero todos podían sentir que había algo importante en ellas. Víctor decidió empezar a colgarlas por toda la casa. Al principio fueron 1 o 2 en el pasillo, luego algunas en el comedor. Finalmente, la mansión entera se cubrió con el arte de Clara Ara. Cada pared tenía una pintura diferente, algunas brillantes y llenas de energía, otras suaves y tranquilas. Los visitantes que llegaban se sorprendían. La misma mansión que antes se sentía como un hospital, ahora parecía una galería. No era solo decoración. Era la voz de Clara Ara en las paredes, sus sentimientos, sus momentos, sus pensamientos compartidos a través del color. Algunas pinturas tenían pequeñas palabras escritas con su propia letra: agua, seguro, Leo. A veces pintaba objetos que parecían juguetes o personas tomadas de la mano. No hablaba mucho, pero su arte decía todo lo que necesitaba. El estudio había abierto una puerta que nadie creía posible abrir. Víctor era un hombre diferente ahora. Ya no estaba obsesionado con encontrar al próximo médico o el tratamiento milagroso. No pasaba sus días buscando respuestas. Estaba presente. Se levantaba y preparaba el desayuno. Ayudaba a Lao a preparar los materiales para las sesiones de arte. Leía libros a Clara Ara por las tardes e incluso comenzó a escribir cuentos cortos inspirados en sus pinturas. Ya no se consideraba un fracaso. Aceptaba que había cometido errores, pero se concentraba en hacerlo mejor ahora. Marina observaba todo con un orgullo silencioso. No hablaba mucho del pasado, pero sus ojos se llenaban de emoción cuando veía sonreír a Clara Ara o la escuchaba decir una palabra nueva. Por las noches, después de que todos se dormían, todavía se sentaba en la cocina con Víctor. No necesitaban largas conversaciones. A veces, compartir una taza de té era suficiente. Ambos sabían que lo que había ocurrido dentro de esa casa era algo raro. Sanar de verdad, nunca se trataba de un gran momento, sino de cientos de pequeños momentos unidos entre sí. Y en el centro de todo estaba Lao. No tenía formación médica, ni títulos, ni un plan formal. Pero lo que trajo a esa casa fue algo que ningún profesional le había dado a Clara Ara: conexión real. Nunca la vio como una persona rota. Nunca la trató como una paciente. Jugó, escuchó, esperó y se quedó. Su presencia le dio a Clara Ara el espacio para ser ella misma. Fue Lao quien la llevó por primera vez al agua. Lao quien escuchó su primera palabra. Lao quien ahora la ayudaba a pintar su mundo en azul. Nunca pidió reconocimiento, ni actuó como un héroe. Solo era Lao. Pero todos sabían que, sin él, nada de eso habría sucedido. El estudio, las risas, las pinturas, todo se remontaba a él. La vida de Clara Ara había cambiado para siempre, y también la de Víctor y Marina. Lo que antes fue un lugar de silencio se había convertido en un lugar lleno de vida, y cada pincelada que Clara Ara daba, especialmente en azul, era un recordatorio de lo que habían construido. No a través de fórmulas ni de fuerza, sino a través de la presencia, la curiosidad y el silencioso coraje de un niño que simplemente se había atrevido a cuidar. Pasaron los años. Clara Ara ya no era la niña callada que solía estar inmóvil en una silla de ruedas. Ahora era una adolescente, más alta, más segura y más expresiva de lo que cualquiera habría imaginado entonces. Su voz no era perfecta, pero lo suficientemente fuerte como para contar historias. Sus pasos no siempre eran firmes, pero caminaba sola la mayoría de los días. Y lo más importante, su mente estaba completamente despierta. Se había vuelto curiosa, inteligente y divertida. Seguía pintando todos los días en su estudio azul. Su vínculo con Lao era inquebrantable. Todavía se reían de los viejos chistes internos que nadie más entendía. Una mañana llegó una invitación. Clara Ara
había sido seleccionada para hablar en un evento nacional sobre superar desafíos personales. Al principio, Víctor no estaba seguro de que ella debiera aceptar. No quería que se sintiera presionada, pero Clara no dudó. «¿Sí?», dijo con claridad. Era su oportunidad de compartir su voz, no a través de colores o gestos, sino con palabras. La familia se preparó junta. Marina la ayudó a elegir el vestido. Lao la ayudó a escribir su discurso. Era momento de que el mundo escuchara su historia. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Cientos de personas se habían reunido. Familias, profesionales, estudiantes, periodistas. Un gran cartel sobre el escenario decía: «Historias de coraje». Clara esperaba entre bastidores con Lao y Marina. Llevaba un vestido azul sencillo, su color favorito, el que significaba libertad. Lao estaba a su lado, tranquilo y solidario, sosteniéndole la mano. Víctor estaba sentado en la primera fila, nervioso pero orgulloso. No podía creer que fuera real. Solo unos años antes, había rogado al universo que le diera a Clara una sola palabra. Y ahora ella estaba a punto de hablar en el escenario frente a desconocidos. Las luces se atenuaron y el presentador anunció su nombre: Clara Santoro. El público aplaudió. Lao la ayudó a llegar al centro del escenario. Ella respiró hondo, se irguió y miró al público. Luego, lentamente y con claridad, habló: «Este es Lao. Me tiró a una piscina y me despertó al mundo». El público se quedó en silencio un segundo, y luego estalló en risas y lágrimas al mismo tiempo. La energía en la sala cambió. La gente reía entre lágrimas, aplaudiendo con fuerza, conmovida por la honestidad y el humor de Clara. Ella continuó hablando, a veces despacio, a veces haciendo pausas, pero siempre clara. Habló del silencio, de sentirse atrapada y de encontrar una salida que no vino de los médicos ni de las máquinas, sino del amor, la presencia y un acto valiente. Señaló a Lao más de una vez, contando historias sobre cómo él nunca se rindió con ella. «Él no intentó arreglarme», dijo. «Solo jugó, y porque se quedó, yo cambié». Lao permanecía quieto a su lado, con la mirada baja, sin estar acostumbrado al centro de atención. Pero Clara lo mantenía cerca. Entonces, la presentadora regresó al escenario. Sonrió a Clara y luego miró al público. «Tenemos una sorpresa más», dijo. «Hoy, el tribunal ha reconocido oficialmente a Marina como la tutora legal de Clara». El público aplaudió nuevamente, más fuerte esta vez. «Y Lao», continuó la presentadora, «es ahora su hermano legal de corazón». Toda la sala se puso de pie en aplausos. Víctor se cubrió la boca y dejó que las lágrimas salieran. No había llorado así en años, no por tristeza, sino por gratitud. Había pasado tanto tiempo culpándose por el pasado, por cada decisión equivocada, por cada oportunidad perdida. Pero ahora, al ver a Clara en el escenario hablando con sus propias palabras, supo que lo habían logrado. No borrando el pasado, sino caminando a través de él juntos. Recordó cada paso, su silencio, la piscina, su primera palabra, los dibujos, el estudio, los juicios. Todo había conducido a ese momento. Marina estaba sentada a su lado, con los ojos húmedos y las manos temblorosas, orgullosa como una madre. Lao estaba en el escenario, aún en silencio, pero ahora sosteniendo con firmeza la mano de Clara. Los aplausos no se detenían. Personas del público gritaban «¡Bravo!» y «Gracias». Algunos lloraban, otros sonreían ampliamente. Ese momento no era solo de Clara, era de todos los que alguna vez habían estado sin voz y finalmente habían encontrado una manera de ser escuchados. Era una prueba de que la sanación no siempre viene de la medicina o de los planes. A veces viene del caos, de la casualidad, de un niño que rompió las reglas y cambió todo. Esa noche, cuando regresaron a la mansión, todo estaba tranquilo de nuevo. Clara se quitó los zapatos, caminó a su habitación y colocó con cuidado la medalla que había recibido junto a un viejo dibujo pegado en la pared. 3 figuras tomadas de la mano,
Era el mismo que había hecho años atrás, y ahora tenía aún más sentido. Lo miró por unos segundos, luego se volvió hacia Lao, que estaba en la puerta. «Seguimos siendo nosotros», dijo suavemente. Él sonrió. Marina estaba en la cocina preparando té. Víctor se sentó en el sofá, hojeando fotos del evento. La casa había cambiado, igual que todos ellos, pero algunas cosas seguían igual. Risas en los pasillos, música de fondo, manchas de pintura en el suelo, y esa sensación de que todos los que vivían allí pertenecían. Aquella medalla no era un símbolo de victoria, era un símbolo de camino, de cómo el pasado nunca desaparece del todo, sino que se convierte en parte del trayecto que los llevó a casa. La habitación de Clara Ara estaba llena de dibujos, libros y música suave. Las paredes aún conservaban algunas de sus primeras pinturas, aquellas primeras salpicaduras de azul, que significaban algo que solo ella y Lao podían entender. Ella se sentó al borde de su cama y miró a su alrededor. No se sentía como un hospital, ni como la mansión de un hombre rico. Se sentía suya, como un verdadero hogar. Lao entró y le entregó un pato de juguete, uno viejo que casi habían olvidado. «Todavía lo tengo», dijo, colocándolo en su estante. Clara Ara rió. «Pato», dijo, repitiendo su primera palabra. No dijeron nada más. No hacía falta. La habitación estaba silenciosa, pero no vacía. Estaba llena de todo lo que habían construido juntos: confianza, seguridad y amor. Leo ya no era solo su amigo, era su hermano, en todos los sentidos que importaban. Víctor, el hombre que alguna vez estuvo roto por la culpa, ahora estaba completo otra vez. Marina, la madre que alguna vez se sintió desesperada, había encontrado la paz. Y Clara Ara, que antes había estado atrapada en el silencio, había encontrado su voz, su familia y su lugar en el mundo. Años atrás, nadie podría haber predicho nada de esto. Un niño sin formación, una niña sin palabras, una casa llena de dolor. Y sin embargo, todo había cambiado. No a través de grandes planes, sino a través de momentos, uno tras otro. Todo comenzó con un empujón, una caída en una piscina, un niño callado que no pidió permiso, un pato, un dibujo, una palabra. Y a partir de ahí, comenzó una nueva historia. La casa, antes silenciosa como una tumba, ahora resonaba con risas, música y conversaciones. Clara Ara aún tenía desafíos. La vida no era perfecta, pero era real, era plena. Y mientras se sentaba en su habitación, con la medalla brillando bajo la luz suave, sonrió al dibujo de 3 personas tomadas de la mano. El pasado no había desaparecido. Seguía allí, en las fotos, en los recuerdos, en las conversaciones tranquilas. Pero ahora ya no dolía. Era simplemente el camino que los había traído hasta ese día. Y en el corazón de todo estaba un niño que lo cambió todo con un solo acto. Y una mirada.